Piali, neno toca Lilica el Tonac. Hoy el sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la novena casilla de esta quinta trecena, la trecena C. Acat. El Tonali, Chignahui, Zipacli, 9 monstruos de la tierra. Y bueno, decirte que este monstruo maravilloso flotaba, según el mito, en unas aguas primigenias, en ese mar maravilloso que es la misma señora Chalchutlicue, la regente de esta trecena. Ahí estaba plácidamente descansando cuando dos serpientes enormes entraron al agua, la tomaron de extremo a extremo y la seccionaron en dos. Era Yayauquitezcatlipoca y Quetzalcóatl. Con ella, con este monstruo, hicieron a la tierra maravillosa, este espacio-tiempo en el que nosotros nos manifestamos. Y bueno, decirte que Quetzalcóatl es el que nos diera la cuenta Tonalpohualli, esa con la que nosotros vamos construyendo nuestra realidad y transitando por este espacio-tiempo. Este señor Quetzalcóatl es la luz en nuestro intelecto, nos explica cómo funciona toda esta naturaleza que vemos, que emana de dentro de nosotros, porque recuerden que la realidad es una construcción humana. Y con Quetzalcóatl viene un ave grandiosa, grande, esponjada, el guajolote, que en náhuatl sabemos que se dice Hueyxolotl. Él es políglota, habla todas las lenguas, así que hoy te invito a que prendas un fuego y mandes un mensaje a los seres sobrenaturales con este Hueyxolotl precioso. Y por si fuera poco, quien nos acompaña como regente de este signo maravilloso Zipacli es Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, el gran principio masculino que junto con su dualidad Tonacacíhuatl hicieran este espacio-tiempo a través de sus 4 hijos, los seres sobrenaturales creadores, y 2 de ellos son los que ya te mencioné, Yayauquitezcatlipoca y Quetzalcóatl. Y por si fuera poco y te faltara inspiración o hilos de colores para tu lienzo que estás tejiendo, la señora de la noche es Tlazolteotl, la gran compostera, la gran medicina, el principio femenino maduro que genera grandezas, que hace que todo en este espacio-tiempo sea parido. Así que estás en una gran oportunidad para crear. Y el conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chignahui Zipacli, ese que acepta que la tierra abra sus fauces y se lo trague para llegar a esa unión de los 4 rumbos con los 4 rincones donde el viento se arremolina, el ultramundo. Hoy yo soy quien construye su realidad, quien se divide en estos 2, espacio-tiempo y espacio del mito. Así que yo te invito a que te transformes, a que vibres desde dentro de ti, que saques todo el tona, que recicles todo lo que ya ha trascendido y hagas una obra maravillosa. Recuerda que estamos aquí para transformarnos, primero nosotros y después el entorno. Y como siempre es un placer compartir. Recuerda suscribirte a mi canal, darme un like y Lilica el Tonac es tu casa. Y tú eres el invitado de honor y Lilica el Tonac no te abandona. Que ahora yo ya me voy en este monstruo de la tierra a surcar ese río, porque si yo lo creo y lo concibo, es posible. ¡Timota!